les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Miércoles, Enrique, mitad de semana, un clima frío, hoy con algo de aguanieve también en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que bueno, un tanto atípico este miércoles, digamos. Sí, yo diría que sí, y más cuando nos acordamos, Belén, que estamos en el mes de marzo. Exacto. Y sobre todo que estamos unos 10 días de la Semana Santa, entonces... Y de la llegada de la primavera, además. Y de la llegada de la primavera, entonces sí es muy atípico, ¿no? Estas temperaturas en marzo, buenas nevadas en los altos, sí, en las zonas montañosas. Y aquí también en la zona metropolitana de Guadalajara, ahorita veíamos, por ejemplo, las imágenes del Estadio de las Chivas, en el partido que se jugó hace algunos minutos, y pues prácticamente cubierto de hielo, ¿no? Entonces yo creo que un paisaje no muy habitual para los tapatíos. Pero muy bueno, ¿no? Bonito. Hay que disfrutarlo, ¿no? Sí, totalmente. Bien lo decías antes de entrar al aire, pocas veces tenemos oportunidad de disfrutar de estos climas en Guadalajara al menos, ¿no? Sí, decía por ahí mi abuela en algún momento que en Guadalajara había dos estaciones, la de calor y la del tren. Entonces, creo que ahora nos tocó al menos un poquito de frío en este invierno que se nos va. Oye, cuando teníamos trenes, ¿no? Ahora, bueno, sí, ya nada más queda una. O seguimos teniendo dos, la de calor y la del calor también, porque prácticamente todo el año hace calor. Pero bueno, lo hemos dicho también, calorcito en otros temas, aunque el clima, el ambiente es frío, en los temas periodísticos, en los temas informativos, la temperatura no ha bajado. Ayer, Enrique, pues esta noticia también que permaneció por varias horas en los titulares de los diferentes medios de comunicación locales, el enfrentamiento ocurrido tras una manifestación de miles de taxistas en el centro de Guadalajara protestando por esta regulación que se pretende hacer en torno a la plataforma digital Uber. Hemos narrado pues ya ampliamente lo que sucedió. Los taxistas estaban en esta manifestación, comenzaron a retirarse y de repente personas que estaban en el edificio de la Plaza de la Tecnología comienzan a arrojar algunos objetos, pues desde palos, piedras, y finalmente un enfrentamiento que deja como saldo 47 personas detenidas y al menos un par de ellas lesionadas. Y Enrique, hoy hemos querido abordar ampliamente el tema en perspectivas desde todos los puntos de vista. Ya más adelante nos acompañarán algunos analistas que nos darán su punto de vista en torno al tema. Pero si te parece, vamos analizando un poco ¿qué es Uber en el mundo? Me parece que nos hemos dado poco tiempo para detenernos a estudiar esta plataforma digital. Antes, si quieres entrar, Belén, a ver todas las gráficas que les preparamos sobre Uber en el mundo, había que hacer nada más 2 o 3 puntualizaciones sobre lo que sucedió el día de ayer. Primero, yo digo que es una manifestación que si bien como todas, o prácticamente todas, a menos de que alguien se manifieste por la pena de muerte o porque regrese la esclavitud, pero prácticamente todas las manifestaciones son legítimas, aunque creo que en este caso, creo que los taxistas tienen que pensar un poco más en cómo reconciliarse con una parte de la sociedad civil que ya no los ve muy bien. Exacto. Es decir, creo que han perdido mucha credibilidad y lo que sucedió ayer abona ese descrédito, ¿no? Porque paralizar una ciudad, los datos son cambiantes, pero al parecer el dato oficial es que se manifestaron en torno a 1,800 taxistas. Hay algunos que dicen que tal vez un poco más, pero por ahí anduvo la cifra. Creo que no abona mucho a construir una relación de credibilidad con los ciudadanos. Segundo, creo que tendrían que manifestarse contra el sistema corrupto de taxis, ¿no? O sea, yo creo que de pronto ver que el que lleva la manifestación es un hombre como Antonio Álvarez Esparza, un sindicalista charro, que lleva muchísimos años pues viviendo de lo público, ¿no? Siendo sinceros, ¿no? De explotar lo público de forma corrupta y ver que los taxistas o que 1,800 taxistas les sigan este juego. En realidad lo que tendrán que decir los taxistas es que se acabe la multipropiedad de taxis, adiós al acaparamiento, que ya no exista esta cosa tan torpe que se llama la liquidación que tienen que pagar los taxistas. Es decir, creo que se manifiestan, qué bueno que lo hacen, siempre es bueno que la sociedad civil se mueva, pero creo que lo hacen por la idea equivocada. Y como tercer punto, Belén, creo que es muy lamentable lo que está sucediendo con el gobierno del estado y con la alcaldía de Guadalajara. Me parece que este año 2016 tenía que ser o tiene que ser el año fructífero en los acuerdos, en la colaboración, en encontrar agendas comunes, que creo que lo estaban haciendo en muchas agendas. Sin embargo, ayer tirándose la bolita, uno diciendo, la policía de Guadalajara, que el gobierno del estado no estaba poniendo los elementos suficientes, el otro respondiendo que era problema de él. Después Enrique Alfaro dice que es un tema que no ha resuelto el gobierno del estado, cuando la bolita está en realidad en el Congreso del estado, no en el gobierno del estado, ¿no? Y después responde Gonzalo Sánchez diciendo que no tiene nada que ver con ese tema. Es decir, creo que
ayer los políticos dieron un espectáculo penoso. Sí, totalmente. De ambos lados, ¿eh? Sí, en medio de una situación también lamentable y reprobable, lo hemos dicho, Enrique, nunca será la violencia el camino para dirimir ningún tipo de situación. Y estas imágenes que ya veíamos y que seguimos viendo en nuestra pantalla, pues le dieron también la vuelta al país, ¿no? Fue una noticia también de primera plana en muchos de los medios nacionales. Y me parece que has dado en el punto clave, Enrique, hasta dónde los taxistas, en lugar de mirar hacia afuera, en lugar de mirar hacia Uber, se van a dar el tiempo y además el espacio para mirar hacia adentro y revisar qué es lo que está pasando al interior del sistema de taxis que pues ha prevalecido durante todo el tiempo acá en Guadalajara, ¿no? Y es que las víctimas de este modelo, que es un modelo de explotación laboral total y completo, las víctimas son los choferes que no tienen ni derechos laborales, que no pueden tener un sustento digno, y es el consumidor que al final termina pagando en la tarifa, pues digamos, todas esas ineficiencias del sistema de taxis. Es decir, creo que la reforma que hemos postergado mucho es la reforma no tanto para regular Uber, que qué bueno que se regule Uber, claro, sino que tiene que ver con regular el sistema de taxis, ¿eh? El sistema de taxis tradicional que está completamente corporativizado y que no le da derechos a los choferes. Y en el caso de los políticos, Belén, creo que tanto Enrique Alfaro como el gobierno del Estado, en esta ocasión en voz de Gonzalo Sánchez, tendrían que dejarse de juegos en estas arenas, que hagan política en otras, ¿no? Es decir, que hagan política pensando en elecciones en otros temas, que encabecen temas políticos que son importantes de cara a 2018. Pero creo que cuando hablamos de la seguridad y ciertas garantías ciudadanas, no se tendrían que echar la bolita. Esto tendría que estar o tendría que trascender el problema político que existe entre los dos bandos, ¿no? Y creo que ayer quedó claro que están dispuestos, y esto es lo peligroso, están dispuestos a politizar lo que sea. Claro. Lo que sea están dispuestos a politizar, y creo que este no es el mejor de los caminos, ¿no? Así es, y definitivamente otro aspecto, Enrique, que también habrían que evaluar los gremios de estos taxistas, pues es el uso político que se le ha dado a estas organizaciones también, ¿no? Totalmente. El voto corporativo. Que eso también tendría ya que empezar a desaparecer. Es que ahí hay un intercambio, Belén, que es muy lastimoso, porque es un intercambio en el que el político da una prebenda, que es el permiso, y a cambio el taxista responde con su lealtad política, ¿no? Ese es el acuerdo político que se lleva entre las patas a un servicio que tendría que ser público y de buena calidad. Es decir, tú me garantizas que el día de la elección vas a ir y vas a movilizar personas, y yo a cambio te doy una concesión del Estado, pública, para que tú la explotes, y no solo la explotes tú. Si la quieres vender, la puedes vender. Exacto. Y si se la quieres regalar a tus hijos, también se las puedes regalar a tus hijos. Es decir, estamos hablando de un esquema de colaboración corrupta, corrompida hasta la médula, que creo que casi nadie tiene el incentivo de cambiarla. Yo no he escuchado al gobernador del estado decir, vamos a entrarle a ese tema. Dice, regulemos Uber y hasta ahí. No he escuchado a Enrique Alfaro decir, es fundamental cambiar este tema. Creo que admiten que hay en torno a 20,000 taxistas en la urbe, solo taxistas amarillos, y que al final son una clientela política muy importante de cara a la siguiente elección, y por lo tanto no quieren tocar, ya no los choferes, no quieren tocar a los propietarios de los permisos. Claro. Tú lo has escuchado muchas veces, Belén, de esta persona de apellido Curiel. Sí, que es uno de los... Que supuestamente, que unos dicen que ya murió, otros dicen que es un mito, no se sabe, pero que al parecer tenía en torno a unos 130, 140 permisos, solo él. Él solo, claro. Sí, y uno de varios casos que han sido y muchos políticos señalados, que tienen además, placas, ¿no? Claro. Y mira, Enrique, ya tendremos oportunidad de desmenuzar este tema precisamente de lo que ha sido el esquema de taxis amarillos o taxis tradicionales en nuestro estado. Pero también es importante revisar qué pasa del otro lado, porque, pues sí, muchos hemos escuchado hablar de Uber, sabemos que es una plataforma electrónica, muchos la utilizamos también, pero quizá no sabemos qué alcance tiene en el mundo. Y habría que señalar que Uber está hoy por hoy en más de 396 ciudades, en más de 59 países en el mundo. El 56% de estas ciudades, por cierto, están en Estados Unidos, es decir, la mayoría. ¿Qué pasa con el tema de la regulación? ¿Qué es lo que hoy por hoy se está discutiendo en Jalisco? Bueno, en 54 jurisdicciones de Estados Unidos y 5 ciudades fuera de este país, Uber ya ha sido regulado, entre ellas, hay que decirlo, en la Ciudad de México. Las regulaciones en Estados Unidos
Se consiguieron después de al menos 5 años de negociaciones, Sí. o sea que nos está saliendo barato. Aquí tenemos apenas algunos meses en la mesa de la negociación y ya hay una iniciativa. Algunas ciudades que pues han ya regulado, lo decíamos, la Ciudad de México, Calcuta en India, por ejemplo, Toronto en Canadá, Londres en el Reino Unido y Singapur, pues precisamente en Singapur. Un dato interesante, Enrique, Filipinas es el único país que tomó medidas a favor de esta plataforma, es decir, se la jugó con todo a favor de Uber y en contraparte hay países que se han pronunciado totalmente en contra de la presencia de Uber. Francia, España, Colombia, Brasil y bueno, ahora Guadalajara que se suma con estas protestas ya muy severas. Y en algunos países también se ha prohibido totalmente la presencia de Uber, como Bélgica y Holanda, lo que ha servido o lo que ha sido el argumento para que Uber presente quejas ante tribunales internacionales. Y si te parece, con base en estas gráficas que ya estamos viendo en pantalla, es interesante revisar también los países donde Uber tiene mayor presencia, lo decíamos ya, Estados Unidos, seguido de China, India y cuarto lugar, sí, ya México. Es de los que tiene mayor presencia Uber y bueno, seguido de Canadá. Digamos, si podemos hablar de regiones o de continentes, pues de los con mayor número uno, por Estados Unidos, Europa vendría en segundo lugar, Asia Oriental, el sur de Asia, Centro y Sudamérica, y pues básicamente son los continentes o las regiones con un mayor número de presencia de Uber. ¿Cuánto vale Uber? Pues ni más ni menos que $50,000 millones según un listado de Wall Street Journal y el indicador bursátil Dow Jones. Es una radiografía, digamos, a grandes rasgos de esta plataforma tecnológica, que por cierto leía cuándo y cómo había nacido y lo ponen de una manera bastante romántica. A propósito, hoy que estamos hablando del clima, dicen, en una nevada tarde de París del año 2008. ¿En París? En París. Mira. Inicia esta historia con Travis Kalanick y Garrett Camp. Esa tarde nevada de París tenían problemas para tomar un taxi y pues dijeron, algo hace falta aquí, necesitamos crear algo que a través de apretar un solo botón tengamos aquí a la puerta un servicio de taxi. Oye, pues y ahí empieza la historia. Entonces no solo los bebés vienen de París, sino también los Uber. Oye, lo interesante de los países que han rechazado Uber tienen una lógica prácticamente todos. La mayoría son europeos y casi todos los taxis juegan un papel político muy importante. Es decir, siguen siendo corporaciones políticas que tienen mucho peso. Yo conozco bien el caso de Barcelona, en donde los expulsaron de golpe. Sí. Es decir, no los dejaron entrar ni 15 minutos a la ciudad porque los taxis están muy bien organizados y pagan, ¿sabes cuánto por placa? 250,000 euros. Pero bueno, creo que lo seguiremos este tema, sí, Belén, en otras ocasiones, esta lo platicaremos, pero es importante decir que el hecho de que Uber dé un buen servicio no nos debe llevar a pedir una regulación cero. Uber tiene que pagar impuestos, contamina el medio ambiente, Uber tiene que tener derecho o tiene que asegurarle derechos laborales a sus trabajadores, tiene que hacer algo para evitar que se reproduzcan los males del otro sistema, como la multipropiedad, el acaparamiento, todo eso. Y también, ojo, un debate que es fundamental en el Congreso. ¿Quién define cuántos autos hay en el mercado? ¿El propio mercado, la oferta y la demanda o el Estado? Si lo hace el mercado, ojo, el que termina definiendo cuántos hay y cuál es el precio es Uber. ¿Qué pasó Uber cuando vio demasiados coches? Bajó la tarifa de golpe 22% y quebró el mercado. Lo que me refiero es que el análisis tiene que ser muy fino porque hay muchas consecuencias según la decisión que tomen los diputados de un lado o del otro. Pero luego también si lo dejas en la decisión del Estado, la Comisión Federal de Competencia podría también intervenir. Si te parece, Enrique, o se hace un mercado negro, ¿no? Exacto. Vamos a regresar precisamente con esta legislación. Vamos a revisar la legislación del Distrito Federal o de la Ciudad de México, hoy llamada así, y lo que se está proponiendo en el Congreso de Jalisco. Si con te parece, analistas. Con analistas que se incorporan ya a la mesa. Con esto regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles. Muchas llamadas, Belén. Sí, muchos tweets sobre todo. Heriberto Ordaz nos dice, ojalá apliquen el mismo rigor que a los de la barra 51.
a estos de la Plaza de la Tecnología son una escoria, bueno, con relación al enfrentamiento de ayer. Mira, hablando de fútbol, que ahorita estamos hablando de fútbol en el corte, Gilberto Alejandro nos dice, pero ahí no se ve ningún taxista detenido, ellos fueron los de la causa de todo ese relajo. Pues echan la bolita, ¿no? Sí. La autoridad dice que empezaron los de la Plaza de la Tecnología. Sí, porque no hay ningún taxista detenido. Nos dice H. Héctor Eduardos, deberían de transparentar quiénes son los permisionarios, los intereses de los políticos, bueno, de ambos lados, no solo en los taxis tradicionales, sino también en Uber. Totalmente de acuerdo. Que viene la iniciativa, por cierto. Bertabet Morán nos dice, los taxistas creen que Uber son alguna empresa patito y no se dan cuenta que es mundial, se están poniendo con Sansón a las patadas. Yo me quedo con Uber, el hashtag que se hizo también famoso ayer, ¿no? Arturo Salazar, un permiso de taxis vale 500,000 pesos por la misma corrupción que generan las mafias. Hay muchos caciques del gobierno y de los sindicatos que acaparan cientos de estos permisos y también muchas placas duplicadas. No se habla de eso. Bueno, sí lo platicamos en el segmento anterior. Aguilar Armando Valdés nos dice, el cliente tiene la primera y última palabra. Raimundo Volado, ni respeto, seriedad del gobierno que ganan al dividir el hambre de los trabajadores. Eduardo Guzmán nos dice, al contrario, me hicieron ahorrar el día de ayer gracias a los viajes que regaló Uber, lo iba a usar y terminé gastando solo 30 pesos así. El problema era encontrar un Uber. Brian McFly dice, claro que afecta. La respuesta de violencia por parte de los taxistas es solo un reflejo del mal servicio que siempre han tenido. La gente pide Uber. Miguel Castro, y no es el secretario. No hay de otra, a esto se le llama manifestación de poder y chantaje contra los ciudadanos libres de decidir qué taxi tomar. Sergio García nos dice, en este mundo globalizado las empresas como Uber generan una competencia necesaria al servicio de los taxis locales. El servicio de los taxis locales debe mejorar y competir, no tienen opción. Carlos Preciado, Uber, un buen servicio, calidad y respeto, lo que los taxis tradicionales no tienen. Juan Pablo Briones, pero Uber será el mejor. Te atienden bien, no como el taxi, que no te ponen el taxímetro, puro robo con esos taxis. Así es, y ahora que decías, citabas el caso de España, Enrique, habría que también diferenciar entre gremios en otros países que están totalmente, digamos, transparentados o que incluso podríamos decir cuotas que la población acepta como justas, y el modelo que tenemos acá. Y sindicatos muy charros los de acá, ¿no? Totalmente. Jaime Tamayo, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Muchas gracias, buenas noches. Jorge Rocha, gracias por estar otra vez aquí en Perspectiva. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas pues noches. Una primera opinión de este tema, Jaime. Sí, bueno, mira, a mí me sorprendió la manera en que se está presentando oficialmente el conflicto de violencia que se dio, porque si uno ve incluso el video del reportaje, que salió en algunas de las televisoras locales. Incluso se entrevista a una policía, una mujer policía, que fue de las primeras que estuvo en ese momento y que trató inicialmente de detener el conflicto, y todo apunta a que quienes provocaron el conflicto y quienes agredieron inicialmente son los taxistas. Y no hay un solo taxista detenido. ¿Sí? Y claro, yo no digo que sean unos angelitos los trabajadores de tecnología, y fueron bastante agresivos también cuando se suben. Pero basta ver incluso la toma para ver la agresión que están viviendo los de la tecnología, ¿no? De manera pues que yo creo que aquí había que empezar por mostrar detenidos de los dos lados, y todos son de un solo lado. Eso ya hace muy dudoso. ¿Qué está detrás de esto? Bueno, ya lo señalaron ustedes un poco, y lo mostró también de alguna manera el público en sus comentarios. Pues las mafias, ¿no? ¿Y quiénes son estas mafias? Son los llamados líderes sindicales, que son realmente corporaciones que controlan en vinculación, digamos, en una... En contubernio, ¿no? Pues sí, en contubernio, exactamente, en una complicidad con el Estado, con el aparato del Estado, no solamente con personas, es toda una red que viene de muy atrás, en la que manejan, por un lado, desde los permisos hasta el control sobre los trabajadores, cuando se trata de taxistas que son trabajadores, y en buena medida muchos de los propietarios de los taxis son parte del aparato del Estado, o son de los supuestos líderes sindicales. Yo nada más quiero recordar que lo peor que ha habido de sindicalismo en este país se dio aquí en Jalisco, y se dio desde los liderazgos que inicialmente sí lo eran, de alguna manera, del gremio del transporte. Eleodoro Hernández Loza proviene de ahí,
Fue un líder charro impuesto muy temprano, cuando todavía no existía lo que conocemos como el charrismo, porque todavía el líder llamado el charro. Y un jalisciense ilustre también. Bueno, por ahí una de las tonterías que hizo un exgobernador, ¿verdad? Entre las muchas. Y yo no me lo explico porque además se trata de un exgobernador panista, pero bueno. Resulta que este señor, León Hernández Loza, decía mucho antes, en 29, antes de que el gobierno de Ávila Camacho, perdón, de Miguel Alemán impusiera al charro Díaz de León en ferrocarriles, que fue en los 40, ya en 29 fue impuesto por el ejército, sí, contra los trabajadores rojos de la Confederación Obrera de Jalisco. Y este personaje era dueño de camiones a la vez que era el líder de los camiones. Y esto quedó evidenciado, no sé si ahora ya hayan eliminado esos contratos, pero yo llegué a tener acceso y copia de estos contratos colectivos que él firmaba como propietario. Y después también a la vez firmaba como líder del sindicato, ¿no? Es decir, lo más absurdo. Bueno, a lo que voy es que esto se da mucho en el medio del transporte y son mafias que, decía, controlan a los trabajadores, pero a la vez son los propietarios y a la vez están coludidos con el aparato del Estado. Y lo vemos hasta en la manera en que se manejan los taxistas. Obviamente hay personas muy, muy valiosas y respetables entre ellos, pero si vemos cotidianamente cómo violan la ley de tránsito y no parece haber nada, es decir, como que hubiera un acuerdo incluso con las autoridades de movilidad, de impunidad, ¿no? Jorge Rocha. Fíjate que lo que pasó ayer, bueno, yo creo que hay dos niveles en este asunto. Uno que tiene que ver con los problemas de regulación que viven las dos partes, o sea, tanto los taxis amarillos como Uber, porque también Uber obviamente tiene problemas. Claro. Y la otra es lo que pasó ayer, que en términos de comunicación política, Uber gana, o sea, gana el escenario, se gana la gente, refuerza su imagen positiva. De hecho, esto de ofrecer estos viajes que luego no podía dar porque, porque estaba lleno, porque estaba todo lleno y además parece que algunos taxis no salieron a la calle de Uber. Pues fue muy, muy bien recibido por la ciudadanía. Y mientras, por otro lado, los taxis amarillos colapsan el centro histórico, no transmiten bien sus demandas a la ciudadanía y luego termina esto en una trifulca, ¿no? En un conflicto a golpes con otro grupo social. Es decir, ayer, ¿qué es lo que sucede? Uber gana y los taxis amarillos terminan en el hoyo, literalmente, en el escenario mediático. Y por supuesto que esto solamente refuerza lo que ya había venido sucediendo con los taxis amarillos de esta muy mala imagen que tienen la mayoría de las personas, ¿no? Que cobran caro, que no respetan las reglas, que son muy malos conductores, que ofrecen un servicio de baja calidad, claro, que sus unidades están en mal estado, que están sucias, que los taxistas no atienden bien a la gente. Es decir, lo de ayer termina ubicando a los taxis amarillos, aunque coincido con Jaime que hay algunos que son buenos, por supuesto, pero los termina dejando en la lona, ¿no? Y a Uber lo termina, digamos, posicionando en una situación de muy buena aceptación con la ciudadanía. Y digamos, eso es lo que pasa ayer. Y lo podemos ver en los mensajes que ahorita nuestro auditorio pone, ¿no? Claro, claro. Claramente se ve que Uber se llevó la partida de ayer, mientras que los taxis amarillos no. Pero yo creo que ese es un plano del problema, que es el de la comunicación. Pero hay otro que tiene que ver con que yo creo que sí tenemos un problema grave de no regulación de lo que es los servicios de taxis en general en la ciudad. Unos porque tienen reglas que no aplican, como bien lo decía Jaime, o que haya ahí una serie de vicios que se han creado por años. Claro. Es más, no tenemos ni siquiera un padrón actualizado de cuántos taxis están circulando amarillos en la ciudad. Dicen que son 20,000, pero bueno, sí, pero es más fe que otra cosa. No sabemos cuántos son, de quiénes son, en qué zonas circulan. O sea, no tenemos una idea clara sobre ese mercado, ¿sí? Y por otro lado, tenemos esta plataforma de Uber que aparece, pero que tampoco está regulada, ¿no? Es un asunto meramente de un servicio que unos particulares prestan, pero que no hay ningún tipo de regularización al respecto, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es de dos actores que se disputan básicamente el mismo mercado y que uno no tiene regulación y el otro sí tiene, pero se la brinca. Entonces, eso te genera, por supuesto, un escenario de conflicto latente terrible, porque además, incluso dirían algunos, es que Uber tiene un nicho de mercado que no es el mismo de los taxis amarillos.
Entonces dicen, pues sí, pero ¿quién te puede decir eso? Claro, no hay datos. Y no hay datos. Y los taxis amarillos podrían tener este nicho natural, pero tampoco está claro. Lo que sí está, digamos, por lo menos lo que sí sabemos es que hay una parte de los nichos de ambos que sí se está chocando, claro. se Toda la está zona cruzando. poniente de la ciudad. La zona poniente, todo lo que tiene que ver con ciertos servicios para los restaurantes, antros, espectáculos, ahí sí se lo están disputando. Que además es de los mejores mercados, ¿no? Es cuando la gente Gasta un poco más. o las llevadas a los aeropuertos o a la central de autobuses. Entonces, pero no tenemos información al respecto. Entonces tenemos un mercado desconocido o que no sabemos cómo funciona, con un actor que no tiene regulación y otro que tiene regulación o se la brinca. Entonces digo, era obvio que íbamos a tener problemas de esta naturaleza. Tenemos que hacer una pausa, pero evidentemente el análisis apenas inicia. Vamos a regresar con este y otros aristas, otros aspectos del problema entre Uber y taxistas. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Muchísimas gracias por su participación. Evidentemente seguimos recibiendo sus comentarios y opiniones a través de nuestras cuentas institucionales que ya están apareciendo en pantalla. Y antes de irnos a la pausa, Jorge, ponía sobre la mesa un aspecto que también forma parte de este conflicto. ¿A quién le corresponde y hasta dónde realmente le han entrado de lleno las autoridades a regular la presencia de Uber y por otra parte también la presencia de los taxis amarillos? Si les parece, antes de entrar a este debate, vamos a ver por dónde lo ha abordado el gobierno de Jalisco e incluso el de Guadalajara. Ayer el alcalde de Guadalajara acusaba al gobierno de Jalisco de haber sido omiso en la regulación real de esta plataforma y escucharemos inmediatamente después lo que responde el gobierno de Jalisco a esa acusación. Es un tema que debió de atenderse desde hace mucho tiempo. Es un tema que muestra una vez más la falta de claridad de las políticas de movilidad que tiene el gobierno del Estado y es un asunto que tendría que desahogarse escuchando a las partes, generando alternativas y que yo creo que los taxistas tienen todo su derecho de expresar lo que para ellos ha sido una falta de atención por parte de las autoridades estatales y por supuesto yo espero que los diputados sean sensibles a sus demandas y que puedan ser incorporadas en el análisis y en la discusión sobre las reformas que están discutiendo en el Congreso. Ellos plantean que no debe permitirse Uber. Yo creo que no se ha hecho una discusión de la forma correcta, yo creo que no. Pues ahí están las palabras de Enrique Alfaro, ¿no? También hablando del tema. Y a ver, aquí el tema, Jaime, Jorge, es ¿qué está pasando? ¿Por qué no sale la regulación? ¿Qué está sucediendo en las negociaciones en el Congreso? Empezamos contigo, Jaime. Bueno, a mí me parece que hay intereses, definitivamente, tanto como en el caso de los taxis, que ya hablamos de esto, como en el caso de Uber. Me parece que no hay mayor dificultad en resolverlo. En muchos países del mundo ya está resuelto y aquí mismo en México, la Ciudad de México lo resolvió de manera muy acertada. No puso grandes problemas, pero sí un control efectivo, transparencia y además incluso impuestos. Obliga, exacto, se paga un costo que hay que pagar por el uso por dar estos servicios. Claro. Y además se aporta una cuota que va a ayudar a mejorar la condición de los taxis tradicionales. Es decir, no quedan fuera de apoyar a la resolución de problemas de la movilidad en la ciudad. Aquí el problema es que pareciera que están cruzando intereses de políticos y de grupos empresariales que están metidos en esto y que le han dado, incluso han distorsionado el sentido de Uber. Claro. Por un lado, los taxis, yo creo que ya hablamos pues lo que han significado y lo que le significan a la gente, y no, ahora sí aparecen con un discurso casi de que ahora sí nos vamos a poner las pilas, ahora sí vamos a tratar bien a la gente. Por ahí hay por lo menos sé de un taxi, un grupo, pues, una estación que sí se maneja ya con tecnología. El de las águilas, exactamente. Pero bueno, el problema es también que estamos en otra época, ¿no? Y esta época requiere también las comunicaciones y la tecnología en la que se dan ya los grandes movimientos sociales, por ejemplo, parten de esto, ¿no? En las grandes luchas que se han dado últimamente o incluso de carácter electoral, pues han tenido como base el Twitter, el Facebook y otras formas de comunicación en estas redes de la nueva tecnología, ¿no? De las TICs. Entonces, los taxistas se han quedado rezagados en eso, además, ¿no? Uber viene a resolver eso. Por otro lado, se presenta como
una plataforma para ciudadanos que brindan un servicio y que cobran por esto. Uber informa, por ejemplo, que alrededor del 40% eran desempleados, entonces pareciera estar resolviendo un problema de desempleo. Que el 60% tienen no solamente ese ingreso, entonces pareciera estar resolviendo un problema también, digamos, de carácter económico. De oportunidades. Claro. Pero el problema es que Uber empieza a convertirse también, al estilo de los taxis, en un negocio en el cual hay quienes acaparan más de un automóvil y contratan personas que vuelven a caer en el papel de los trabajadores taxistas explotados por aquellos que manejan se reproduce, ¿no? Entonces creo que lo importante es reglamentarlo muy bien y dejarle al ciudadano la opción, efectivamente, por comodidad, por seguridad y por precio, bueno, pues que decida, pero reglamentarlo. Si no se reglamenta, seguimos jugando este doble juego, ¿no? Escuchamos la respuesta de Gonzalo Sánchez Enrique Alfaro y pasamos contigo, Jorge. Y cada una de estas reuniones, Carlos, se brindó atención a los grupos de taxistas como a la empresa Uber y se escucharon sus inquietudes y demandas. A partir de esto, ¿qué se hizo? Se planteó un trazo legal que se tradujo en la iniciativa para regular el sistema de transporte basado en plataformas tecnológicas, ¿no? Bien dice el señor presidente municipal que los taxistas tienen todo el derecho a ser escuchados. De nuestra parte, lo digo con toda contundencia, así fueron escuchados, ¿no? Así lo documentaron los medios de comunicación, así lo documentaron también, así lo dieron cuenta los propios involucrados. Jorge, ¿qué opinas? No, evidentemente esto no se ha regulado porque hay intereses de clase política y empresariales metidos ahí. O sea, si no hubiera este tipo de intereses, si fueran estos actores, digamos, más sociales, más ciudadanos metidos, yo creo que ya se hubiera logrado la regulación, que de hecho, además hay que decirlo, eso lo tuvo que haber empezado la legislatura pasada. Le tocaba al Congreso anterior. Así es. En ya llevamos como 4 o 5 meses de... Pero la legislatura pasada tenía el chiste, Jorge, de que el titular de la Comisión de Movilidad era de la CTM, Martín López Cedillo, entonces tenía ese chistecito. Ese pequeño detalle, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es decir, una legislatura pasada que ya el fenómeno había aparecido y no había hecho nada al respecto, esta nueva legislatura que lleva, ya 4 o 5 meses en funciones y tampoco agarra el asunto. Es decir, ¿y eso qué tiene que ver? Porque hay actores que están retrasando este tipo de situaciones y están viendo cómo los actores tal cual se miden en fuerza para ver quién termina generando una legislación que le favorezca más o no. Para mí es un asunto netamente de intereses y netamente político, donde desafortunadamente el interés ciudadano es el que se queda más rezagado, porque nadie lo está representando en términos reales. Tanto Uber como los taxis amarillos en su discurso manejan la idea de que lo que quieren hacer es mejorar el servicio para el ciudadano, pero no hay ningún actor en términos reales de los que está en este momento compitiendo, que está en esta disputa, que realmente represente los intereses de los ciudadanos. En realidad lo que están peleándose son estos nichos de mercado que se están peleando y que representan este negocio que, vuelvo a repetir, no sabemos en términos reales qué tanto representa. La dimensión, ¿no? El año pasado hubo un informe por parte de Uber que hablaba de 1.2 millones de usuarios tan solo en nuestro país y 40,000 socios conductores, que era parte de lo que hablaba el doctor Tamayo, con lo que nuestro país se convirtió en el tercer país con mayor número de viajes en todo el mundo, tan solo de Uber. Respecto a la legislación de la que ya hablaba también el doctor Tamayo en la Ciudad de México, hablábamos ya, de lo que tienen que pagar por registrarse ante Uber, la aportación del 1.5% del costo de cada viaje para un fondo especial que se creó para apoyar la movilidad y al peatón en la Ciudad de México, y revisando la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso del Estado, hay una parte que me parece que ha resultado también polémica. ¿Debe o no la Secretaría de Movilidad determinar el número de vehículos que va a autorizar para operar bajo el sistema de Uber, tal como lo plantea la iniciativa del Ejecutivo, doctor? Es un tema interesante. Yo creo que no. Yo creo que definitivamente eso es lo que abre la puerta al control sobre los trabajadores, por un lado, y especialmente a la corrupción, a la venta de las placas, como pasa con los taxistas. Es decir, cuando se ponen frenos a estos espacios, es cuando empieza a haber venta de plazas o de placas o de Ahora, qué sé yo, doctor, ¿no? le pongo un ejemplo nada más para problematizar este tema de quién debe decidir, si el mercado o el Estado, el número de autos de las plataformas.
por ejemplo, la decisión que tomó Uber de bajar 22% su costo, lo que hizo fue, pues, de alguna forma, quebrar el mercado, ¿no? Tuvo que salir muchísima gente de las otras plataformas, de City Drive, de Cabify. A lo que me refiero es, no le estamos dando con esta determinación demasiado poder a la plataforma para que defina precios, para que defina autos, para que defina muchas cosas que pueden de pronto salir contraproducentes. No, por supuesto que hay que poner una serie de reglas, ¿no? Y me parece bien que se reglamente, por ejemplo, como en la Ciudad de México, que debe tener cierto tipo de características el automóvil. Y constreñir un poquito la decisión, ¿no? Me parece que se debe devolver o buscar la manera de volver al origen de la idea de este tipo de plataformas, que era para que ciudadanos que tenían un auto y cierta necesidad prestaran ese servicio, pero no volverlo, no crear condiciones o crear, digamos, condiciones para que no se dé el acaparamiento de autos, ¿sí? Porque si empezamos a poner límites al número de autos, entonces creamos las condiciones precisamente para esos acaparamientos, la venta de placas, mercados etcétera. negros y todo. Mercado negro, exacto. Entonces, creo que el limitar el número no es la solución. Sí poner condiciones para que no se pueda, por ejemplo, poseer más de un automóvil. Creo que eso sí sería creo mucho que más por sano. donde va es máximo 4. Bueno, que a mí se hace ya mucho. desde ahí ya estamos hablando otra vez de darle este otro sentido, ¿no? Entonces vamos a tener trabajadores, va a venir la sobreexplotación del trabajador, lo que pasa con los camiones, ¿no? Que entonces andan violando semáforos, atropellando gente, etcétera, porque tienen que cubrir ciertas cantidades. Creo que lo ideal sería reglamentarlo para que fuera realmente el ciudadano quiera prestar ese servicio, lo preste, pero no se utilice como un espacio empresarial propiamente. Para acaparar el mercado. Mira, para mí es, bueno, si se regulara eso, se tendría que regular para todos, no solo para Uber, también para los taxis amarillos. Claro. A ver, si le vas a poner tope, se pone tope para todos. Si es un tope para zona metropolitana, de todos los que sí hacen este tipo de servicio. Yo también coincido en que el poner ese número no sería lo adecuado, pero lo que sí creo que podría ser una medida de control es que todo mundo tendría que tener permisos que se tendrían que renovar cada año. Además, sí. ¿Sí? Y además con estas restricciones de número de unidades, tanto para Uber como para taxis amarillos. Para los dos. Es decir, yo creo que la regulación tendría que ser en ese sentido pareja, homogénea. Todos pagan permisos, todos tienen que renovar cada año, todos tienen que dar ciertas, ofrecer ciertas características de servicio. Y entonces con eso, digo, y por esto hablo de la regulación del mercado, supongamos que esto empieza a entrar en un círculo virtuoso, eso lo que probablemente podría hacer es acrecentar el mercado que existe actualmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente que utiliza auto diría, ¿sabes qué? Sí me conviene más dejarlo y subirme a sea los taxis amarillos o a los Uber. Entonces, en ese sentido, si se diera esta dinámica de mejora general del servicio, probablemente estaríamos viendo cada vez más gente en taxis y menos en autos particulares. Claro. Eso haría crecer el mercado. Entonces, te digo, este asunto de constreñirlo por número de unidades me parece complicado. Pero sí estoy convencido que tendría que haber este tipo de reglas para todos, además, no solo para Uber, también para taxis amarillos. Y el impuesto, Jorge, 1.5% de las ganancias, ya no es 1.5% del 25% de Uber, digamos, que se lleva por cada viaje. ¿Se te hace mucho o poco? No, yo creo que podríamos empezar por ahí y después ir viendo cómo va funcionando. Igual de inicio a mí me parecería poco, pero me parece bajo. Sin embargo, dices, bueno, vamos empezando por ahí por lo menos. Y a ver cómo gastan el dinero los políticos también, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero un par de datos también respecto a esta iniciativa que envió el Ejecutivo. Efectivamente contempla que Uber tendrá que renovar su licencia cada año y lo tendrán que hacer además los dueños de los vehículos. 1,800 pesos pagando. Así es, y además también estará obligado Uber a ofrecer su base de datos y a transparentar todo lo que tenga que ver con sus socios y entendemos que las ganancias que obtienen. Es que eso también de los taxis amarillos tendría que Claro, totalmente, ¿no? Por supuesto. Vamos al corte y volvemos también con la opinión de Jaime Tamayo. De vuelta en Perspectivas, mucha participación del auditorio. Les agradecemos por los mensajes. Héctor J. de Anda, por cierto, desde Los Ángeles, nos dice:
Corruptelas de líderes sindicales que lanzan golpeadores para intimidad. Deben percatarse de la animadversión a taxis abusivos, ¿no? Así es. Y por cierto, un saludo a nuestra audiencia en el canal 31.2 de Los Ángeles, California. Nos han pasado el reporte, Enrique, que nos siguen muchas personas allá en Los Ángeles, así que les enviamos, por supuesto, un fuerte abrazo. Un abrazo. José Carbonero nos dice, yo como ciudadano, ¿por qué o quién me obliga a tomar a fuerza un taxi amarillo? El gobierno debe regular, supongo, más opciones. Y es lo que decías, Jorge Rocha, de poner al ciudadano en el centro, ¿no?, del debate que no está sucediendo. Javier Aragón, así es Uber. Mejor en todo, fuera el monopolio. Héctor Eduardo nos dice, los taxistas empezaron siendo Uber. Cuando el gobierno intervino, les cobró la concesión y permiso. Exigen lo que ni ellos hacen. Chatona 68 nos dice, taxistas son prisioneros de los dueños de los taxis. Uber paga impuestos por dejada y los taxis, ¿qué? Bueno, sí, cierto. Se los paga una persona que es dueño de la concesión. Exacto. JM Ospina, es como pretender que una ley diga cuánta cerveza debe producirse. Eso lo regula el mercado. Es un buen debate, ¿eh? Hay lugares donde en realidad lo regula el Estado, ¿eh? En muchos lugares. Francia, por ejemplo, ¿no? Así es. Y bueno, hablábamos de esta regulación que ya está en el Congreso del Estado. Ya los legisladores tendrán que analizarla. Yo les quisiera preguntar sobre un aspecto que me ha llamado muchísimo la atención, hasta dónde realmente la sociedad se ha polarizado en torno al tema de taxis Uber y si esto realmente puede alcanzar una dimensión mayor, ya lo veíamos ayer con este enfrentamiento donde hubo detenidos y hubo lesionados, doctor. Bueno, yo creo que la sociedad no se polariza en esto, ¿eh? No. Realmente no toma partido. En realidad, los ciudadanos que usan un servicio de transporte de esta naturaleza, porque muchos simplemente no pueden, van a usar solamente el camión, ¿no? U otros pues simplemente no van a dejar de usar sus automóviles y no van a tomar ni taxi ni Uber. Pero lo que la ciudadanía, digamos, va a hacer en todo caso es seguir decidiendo cuál toma, cuál usa, pero no va a entrar en conflicto. Otra cosa es lo que se provocó ayer, donde sí pudiera expresarse que los taxistas entraron en conflicto con un grupo de ciudadanos externos al problema, ¿sí? Eso me pareció a mí bastante grave por lo demás. Independientemente de la virulencia de los trabajadores de este centro comercial de electrónica, pues que a lo mejor al parecer fueron provocados de alguna manera, pues independientemente de la virulencia de sus ataques, creo que resulta absurdo que los taxistas hubieran provocado, hubieran llegado al extremo de enfrentarse a estos ciudadanos que nada tienen que ver con este problema, ¿sí? Claro. Pero esto tiene mucho también que ver con la manera en que los taxistas manifestaron su inconformidad, porque en buena medida fue una manifestación que no fue solamente contra las autoridades encargadas de regular o que no han regulado esto, sino cerraron pasos a desnivel, bloquearon calles, generaron un gran malestar. Querían caos. Entonces, exacto. Y entonces, al generar ese malestar, realmente no van a esperar un apoyo social, ¿no? No va a haber polarización, pero tampoco va a haber ni mucho menos simpatía hacia ellos. Creo que fue un error enorme de sus dirigentes o de sus, pues yo llamaría más bien sus caciques, lo que provocó esta situación. Y bueno, también habría que decirlo brevemente en descargo de los taxistas no necesariamente son así. Muchos son trabajadores, pueden ser obligados o empujados a esto y en otros casos, perdón. Y recordar, que se manifestó solamente el 10% de los taxistas. Así es. Es decir, hay un 90% que no se manifestó y que no comparte esas formas. Se hablaba tampoco, ¿no? Así es. Jorge. Sí, de hecho, fíjate que nomás siguiendo con este tema, bueno, ayer el sindicato quería mostrar músculo y lo que fue una tremenda derrota en opinión pública. Eso yo creo que fue lo que sucedió. Que dijeron que iban a salir 8,000, salieron 2,000, ¿no? Es decir, de los mismos que ellos anticipaban, 3 de cada 4 se quedó, no fue a la manifestación. Y la otra es que, cuando uno hace este tipo de demostraciones, trata de generar simpatía en la ciudadanía y por supuesto que ayer eso definitivamente no lo lograron, ¿no? Entonces creo que van por el mal... por el mal camino. Yo creo que no tienen ningún asesor de comunicación política ni de estrategia que les diga, oye, o sea, en una ciudad que de por sí está colapsada, le metes profundiza el problema, estás en el hoyo, ¿no? Cada entrevista que daba Antonio Álvarez Esparza quedaba más claro que no tenía ni idea de lo que estaba manifestando, ¿no? Jaime, Jorge, preguntarles, ¿creen que la puerta que abre Uber también puede servir para que nos metamos o para que los políticos se metan de fondo
al tema de los taxis? ¿Ven una posible reforma ahí o ven muy agarrados tanto a Aristóteles Sandoval como a Enrique Alfaro como para meterse de lleno en este tema? Bueno, a mí yo decía al inicio, me llama la atención cómo el procurador, Maguer, solo detiene y solo muestra detenidos a ciudadanos digamos, ajenos a los taxis. Sí. No hay ni un solo taxista, lo cual me hace pensar que hay algún acuerdo con los sindicatos de entrada. Pero lo que sí te diría es que yo pienso que es una posibilidad, es una oportunidad para que esto se reglamente, para terminar con el manejo de los permisos por parte de los grupos charros, del sindicalismo charro, o de cualquier otro tipo de organización, y especialmente también para abrir la posibilidad de que no solo romper el monopolio o crear un duopolio, ¿no? Abrir la posibilidad para que cualquier jalisciense que tenga las condiciones pueda generar una plataforma y se generen condiciones o de otro tipo u otra que pase idea filtros, que permita, claro, sobre la base de cumplir ciertos requisitos que le den seguridad al ciudadano primero, que no esté en riesgo su vida ni su persona, por un lado, pero también que le genere al Estado recursos y que se someta a reglas. Pero abrir la posibilidad de que hay otras plataformas y otras formas de organización de los trabajadores del volante, ¿no? Y la sociedad es la que saldría ganando en ese sentido. Totalmente, Jorge. Es que sabes que además de esto que decía Jaime, yo creo que o sea, el tema del taxi se tiene que pensar, digo, yo creo que es la oportunidad para regular todo, para de una vez agarrar todo el problema, pero además esto se tiene que pensar en la lógica de todo el asunto de movilidad en la ciudad. Totalmente. Es decir, se tiene que discutir esto junto con el tema de transporte público, que es el otro problemón que tenemos, junto con los temas de movilidad no motorizada, junto con todos los cambios que va a generar la creación de la línea 3 del tren ligero. Es decir, esto se tiene que pensar de manera integral, porque además si se va a dejar a la cuestión de mercado, o sea, al final toda esta integración de sistemas es la que te va a decir cuántos taxis necesita la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y de qué tipo. Yo creo que eso te lo va, pero se tiene que pensar desde ahora en esa perspectiva y en esa lógica. Mientras no lo hagamos así, lo que vamos a hacer es resolver un chipote, pero no el otro. Si solamente regulas Uber sin pensar en todo el contexto, sin pensar en los taxis amarillos, sin pensar en transporte público, sin pensar en el tema de la línea 3, lo no motorizado y el asunto de los autos, no vamos a resolver básicamente nada en términos de movilidad, ¿no? Claro. Entonces tiene que pensar de otra manera. El problema es que esta clase política, y a lo mejor volviendo a una pregunta que nos hacían hace rato, la clase política local lo único que está pensando es saber a quién le avienta la bolita y quién paga mayor costo político en este asunto, ¿no? Porque siguen pesando los taxistas, sí, ¿no? Claro, tienen peso. Los sindicatos, CROC, CTM, ¿no? Y en elecciones cada vez más competidas, más disputadas, pues sí, lo que tratan de hacer es saber, yo no resuelvo, pero te aviento el costo político para que tú lo pagues. Esa es la lógica cuando en una perspectiva más de Estado, tendrían que decir, a ver, esto es este problema, pero se relaciona con el otro, claro. Y vamos dándole forma ya a esto que es un verdadero despapalle, ¿no? Ahora sí que, como dirían, ¿quién es el guapo que se va a echar ese trompo a la uña? Pero bueno, César Cervantes, gracias por escribirnos, nos dice, los taxis de base, si llegas caminando, no usan taxímetro y la mayoría de la calle los tienen alterados. Uber se queda. Muchos de los argumentos que han utilizado quienes están en contra del servicio de taxi tradicional. Otro dato interesante sobre la iniciativa que envió el Ejecutivo, y en parte ya se mencionaba en esta mesa, durante los 3 primeros años de entrada en vigor de esta ley, solo se van a autorizar permisos para la zona metropolitana de Guadalajara durante los 3 primeros años, repito, y posteriormente se revisaría si se incluiría a otros municipios dentro de esta plataforma. Enrique, y otro tema que también ya abordábamos de manera coyuntural, pues es este enfrentamiento, yo lo pondría entre comillas, del Ejecutivo con la Alcaldía de Guadalajara, el segundo enfrentamiento público en menos de una semana. Exacto. ¿Qué tanto podría alterar esta relación que venían teniendo Ejecutivo, Alcaldía de Guadalajara en temas importantes como la regulación del comercio ambulante y la seguridad? Claro. Agua, por ejemplo, también, doctor. Bueno, yo creo que esto es una excusa, ¿no? Realmente no creo que el problema o el conflicto político entre el gobernador y el presidente municipal de Guadalajara se centre en la cuestión de Uber y los taxis. Por supuesto, los taxis son importantes políticamente. Hay quien ha querido ver a través de ellos una lectura
premonitoria de elecciones, cuando la mayoría de los taxis traían las calcomanías de Alberto Cárdenas, ganó Alberto Cárdenas. Exacto. Y cuando traía el PRI de nuevo, ganó. Entonces, bueno, tampoco es así, pero sí es un termómetro tal vez, ¿no? Es decir, son gente que está en contacto constantemente con la sociedad y que perciben y que expresan de alguna manera el sentir de la sociedad. Y pero en el caso de que fuera así, serían un termómetro, no es un grupo, digamos, que va a determinar las elecciones. Entonces me parece que no es el tema. Me parece que en realidad eso es una justificación de una confrontación que viene de más atrás y que tiene una raíz mucho más profunda, ¿no? Claro. No, para mí, coincido con eso. Yo creo que es más bien esto evidencia que esa tranquilidad que habían venido mostrando ya se empezó a agotar, porque bueno, se pelean por unos temas, ahora por otros, y yo creo que eso es lo que vamos a ver de aquí a 2018, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que es otro asunto. Pero este era el año de los acuerdos, ¿no? Pues sí, el problema es que se está rompiendo, es que hay muchas cosas que se están rompiendo muy demasiado rápido. rápido. Me hace que los audios, ¿no? ahí hicieron mella, ¿no? Sí. No, y sabes, bueno, nomás fíjate una cosa que se me olvidó comentar. Fíjate, tan errónea fue la estrategia de los taxis amarillos que ayer hubo manifestación de ellos en Autlán, por ejemplo, me estaba diciendo un periodista. Y dice, nomás que aquí el problema es que Uber no hay en Autlán todavía. Y decían, fuera Uber, y todos los autlenses. ¿Y eso qué es? Por si acaso se les ocurre, Por si ¿no? se les ocurría. No, imagínate la aberración de la estrategia, ¿no? Algunos otros mensajes que nos mandan también desde Los Ángeles, de Coatl. La autorregulación puede permitir a Uber políticas expansivas y agresivas que lleven a monopolios. Bueno, ese es otro de los temas que tenemos que discutir. Por eso la regulación. Alexis de Aldecoa, si se permite la autorregulación con base en la oferta y la demanda, Uber puede ejecutar políticas expansivas y agresivas que generen monopolios. Bueno. Y el último mensaje, Leticia Uribe, estoy escuchando el programa sobre los taxis y Uber, me parece que Uber es excelente y confiable y es una fuente de empleo. Yo apoyo Uber y me gusta el servicio. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y opiniones. Lamentablemente Doctores, el tiempo Tamayo, se nos Rocha. acabó. Muchas gracias por habernos Un placer invitado. dialogar Muchas con gracias. ustedes. Enrique, el viernes con un súper personaje acá en Perspectivas. José María Muria. Con él nos encontramos de nueva cuenta el próximo viernes, 9 de la noche.